Me desperté con el teléfono vibrando como un corazón moribundo en mi bolsillo, y la voz de mi jefe al otro lado sonaba como un verdugo disfrazado de amigo. Es una reestructuración, Javier. Nada personal. Nada personal, dijo, mientras mi mundo se derrumbaba en ese instante. Y yo, con las manos temblando sobre el volante de mi coche aparcado en las afueras de Madrid, juré que lo haría personal hasta que les doliera el alma. Dijeron que era por la crisis, por los números rojos que nadie vio venir, pero yo sabía la verdad, era una purga selectiva, un banquete para los tiburones que se cebaban con los huesos de los leales como yo. Mi esposa, Elena, me miró esa noche con ojos que ya no brillaban, susurrando sobreviviremos. Pero en mi pecho ardía una semilla de odio que crecía con cada facturación impagada, cada puerta cerrada. A medianoche, solo en el sótano de nuestra casa en las afueras de Toledo, inserté la tarjeta de memoria robada en mi viejo portátil, y con un clic, liberé los archivos, correos electrónicos que desnudaban sobornos, contratos falsos que devoraban subsidios europeos, y nombres de familias destrozadas por despidos encubiertos. El mundo no sabría aún, pero al amanecer, sus imperios arderían, y yo sería el fuego que nadie vio venir. Era un martes de octubre en Madrid, de esos que el viento del Manzanares arrastra como promesas rotas. Yo, Javier Ruiz, ingeniero de software en la multinacional Technova, había pasado 15 años tejiendo el código que mantenía en pie su red de servidores. 15 años de noches en vela, de cafés fríos y reuniones eternas donde mi voz era solo un eco entre ejecutivos con corbatas italianas y sonrisas de tiburón. Elena y yo nos conocimos en la Universidad de Alcalá, en una clase de literatura donde ella recitaba Lorca con una pasión que me hacía olvidar las ecuaciones. Nos casamos en una capillita de piedra en la sierra, con el sol de Castilla bañando nuestras ilusiones como si fueran eternas. Pero las ilusiones mueren rápido cuando el dinero se evapora. Technova, esa bestia corporativa con sedes en Barcelona y oficinas en el Paseo de la Castellana, anunció la reestructuración un viernes por la tarde. El CEO, un tal Roberto Salazar, un madrileño de 50 y pico con pelo engominado y un Rolex que gritaba soy intocable, dio el discurso en el auditorio principal. Es por el bien de todos, dijo, mientras proyectaba gráficos con flechas rojas que señalaban recortes. Yo estaba en la tercera fila, con mi portátil bajo el brazo, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba como un lazo corredizo. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo, mi indemnización, un papelito que equivalía a 3 meses de hipoteca atrasada. Elena me esperaba en casa, en nuestro piso modesto en Usera, con una paella a medio hacer que olía a esperanza forzada. Lo superaremos, amor, me dijo, besándome la frente como si yo fuera un niño herido. Pero esa noche, mientras ella dormía, yo me senté frente al ordenador y empecé a cavar. No en la tierra, sino en los servidores de la empresa, usando un vector que yo mismo había programado años atrás para emergencias. Por si acaso, me dije entonces. Ahora, ese por si acaso era mi salvavidas. Los archivos empezaron a fluir como veneno, correos entre Salazar y el director financiero, un vasco llamado Iñaki López, planeando despidos selectivos para refrescar el talento. Mi nombre estaba ahí, tachado con un rojo acusador, junto a una nota, Ruiz es leal, pero obsoleto. Sustituir por juniors de la filial en Sevilla. Obsoleto. La palabra me quemó como ácido. Pero había más, transferencias bancarias a paraísos fiscales, contratos inflados con proveedores fantasma, y una mail que heló mi sangre. Elena, mi Elena, había firmado como consultora freelance para Technova 6 meses atrás, sin decírmelo. Para ayudar con la casa, pensé, pero el email de Salazar era claro, gracias por la información interna, señora Ruiz. Su discreción será recompensada.
La traición no vino de un desconocido, vino de la mujer que juré proteger. Me levanté del escritorio, las piernas como plomo, y me acerqué a la cama donde ella dormía plácidamente. Su pecho subía y bajaba con la respiración tranquila de quien no carga culpas. ¿Por qué? Susurré en la oscuridad, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Al amanecer, fingí normalidad, café, beso. Voy a buscar trabajo. Pero en mi bolsillo, la tarjeta de memoria ardía como una brasa. Los días siguientes fueron un torbellino de falsas sonrisas y currículos enviados a la nada. Madrid, esa ciudad de granito y ambición. Me escupía de vuelta, entrevistas donde me miraban como a un dinosaurio. Agencias de empleo que prometían milagros por una comisión. Elena intentaba animarme con paseos por el Retiro, pero sus ojos esquivaban los míos, y en sus bolsos encontré facturas pagadas con cheques de Technova. Es temporal, me dijo cuando la confronté, con lágrimas que parecían sinceras. Quería ahorrarte la presión. Presión. Como si mi orgullo no fuera ya un harapo. Una noche, solo en un bar de Lavapiés, con una caña tibia frente a mí, conocí a Marcos, un excompañero de Technova despedido en la misma purga. Era un tipo fornido, con tatuajes de la mili cubriendo sus brazos y una risa que sonaba a desafío. Salazar es un hijo de puta, me dijo, brindando con su cerveza. Pero tiene debilidades. Todos las tienen. Hablamos hasta el cierre, y en su aliento a tabaco vi un aliado. O un peón. No importaba. Necesitaba ambos. De vuelta a casa, inserté la tarjeta en mi portátil y copié todo, 2 terabytes de corrupción. No era solo venganza, era justicia. O eso me repetía mientras el cursor parpadeaba como un ojo acusador. Elena entró en el estudio, envuelta en su bata, y me vio. Javier, ¿qué haces? Su voz era un hilo, frágil. Le mostré la pantalla, los emails con su nombre. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Lo hice por nosotros, sollozó. Nosotros. La palabra que una vez unió, ahora cortaba como un cuchillo. Esa noche no dormí. Pensé en nuestro hijo, el que nunca llegó, en las noches de inseminación fallida que nos dejaron huecos en el alma. Pensé en cómo Technova había financiado campañas políticas para evadir impuestos, dejando a familias como la nuestra en la ruina. Y pensé en el twist que aún no veía, que mi propia traición, la de filtrar todo, me arrastraría a un abismo peor. Pero el odio era más fuerte que el miedo. Al amanecer, envié un email anónimo a un periodista de El País, archivos adjuntos. La verdad sobre Technova. El juego había empezado. Madrid se despertó con un escándalo que olía a tinta fresca y a café quemado. El País publicaba en portada Technova, el imperio de los despidos sucios. Milik había explotado como una granada en el corazón financiero de la ciudad. Las acciones de la empresa cayeron un 15% en la apertura de la bolsa, y Salazar convocó una rueda de prensa de emergencia en su ático de la Gran Vía. Lo vi por la tele, con el pelo más engominado que nunca, negando todo con una sonrisa que era puro veneno, fake news. Estamos investigando una filtración interna. Elena y yo nos miramos desde extremos opuestos del salón. Ella, con el teléfono en la mano, recibiendo llamadas de su empleo freelance que ahora sonaban a amenazas veladas. Javier, fuiste tú. Su voz era un susurro roto, ojos rojos de noches sin dormir. Asentí, y el peso de esa confesión nos aplastó a ambos. Lo hice por justicia, dije, pero sonaba hueco incluso para mí. Ella se levantó, recogiendo su bolso con manos temblorosas. Justicia que nos deja en la calle. Salazar me prometió protección. Protección. La palabra me revolvió las tripas. Horas después,
Marcos me llamó desde un número desconocido. Eres un cabrón valiente, Ruiz. Pero ahora vienen por ti. Me citó en un taller mecánico en Vallecas, un antro lleno de aceite y radios a todo volumen con flamenco rabioso. Allí, entre capós abiertos y herramientas oxidadas, me mostró su propia tarjeta, copias de mis archivos, pero con anotaciones. Salazar no actúa solo. Hay un pez gordo detrás, el consejero de Economía de la comunidad. Un tal don Emilio Vargas. Político de los de toda la vida. Con mansión en La Moraleja y deudas que Technova tapa. Don Emilio. El nombre me sonó como un eco de pesadillas. Recordé una cena benéfica en el Palacio de Cibeles, donde Salazar lo presentó como nuestro aliado en el gobierno. Yo había estado allí, con traje alquilado, sintiéndome un peón en su tablero. Ahora, ese peón se rebelaba. Marcos y yo trazamos un plan, no solo le hackear más, sino hackear la cuenta personal de Salazar. Usa tú, Víctor, me dijo. Yo distraigo. Distraer. Suena inocente, en realidad, era irrumpir en la vida del enemigo. Esa semana fue un laberinto de paranoia. Salí a correr por el Parque del Oeste al alba, vigilando sombras que podrían ser investigadores privados. Elena se mudó temporalmente a casa de su hermana en Toledo, dejando una nota: necesito tiempo. No destruyas lo poco que queda. Lo poco que queda. Como si nuestro matrimonio no fuera ya un cadáver andante. Pero el odio me impulsaba. Un motor negro que devoraba el remordimiento. La noche del hackeo llegó con lluvia torrencial. El tipo de tormenta que inunda las alcantarillas de Madrid y arrastra secretos al río. Me instalé en un cibercafé de Malasaña, rodeado de estudiantes con auriculares y olor a pizza recalentada. El código fluyó como sangre, bypass al firewall, acceso a la nube personal de Salazar. Lo que encontré me dejó sin aliento. Fotos de fiestas en yates de Ibiza, con prostitutas y políticos borrachos. Emails con Vargas, el subsidio de 5 millones para la filial en Andalucía. Asegura el voto. Y luego, el golpe, un video. Elena, en un hotel de lujo en Barcelona, riendo con Salazar, sus manos entrelazadas sobre una copa de cava. Por nuestro futuro, decía él. Ella no lo negaba. El mundo se inclinó. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Vomité en el baño del ciber, el ácido subiendo como mi rabia. No era solo traición laboral, era una puñalada en el corazón de mi vida. Regresé a casa empapado, con la tarjeta nueva quemándome el bolsillo. Llamé a Marcos. ¿Hay más? Mucho más. Su risa fue un gruñido: bienvenido al club de los jodidos. Al día siguiente, el twist empezó a asomarse. Un detective privado, un tipo con gabardina raída y acento andaluz, me siguió desde el supermercado. Lo perdí en el metro de Sol, pero supe que el cerco se cerraba. Elena volvió esa tarde, con maletas y ojos hinchados. Salazar me amenazó. Dice que si no te detengo, nos arrastra a los dos. Nos. Otra vez esa palabra traidora. La abracé, pero mi mente ya planeaba: filtraría el video, anónimo, a un tabloide sensacionalista. Que el público devorara su hipocresía. Pero el odio ciega. No vi cómo Marcos, mi aliado, revisaba mis mensajes en el taller. No vi cómo copiaba datos para su propio chantaje. La red se tejía más apretada. Y yo, el vengador, era solo otro hilo a punto de romperse. La medianoche trajo un email: sé lo que has hecho, Javier. Firma esto o Elena paga. Adjunto. Un contrato de silencio. El juego se volvía personal. Y el precio. Mi alma. La lluvia no cesaba, como si el cielo de Madrid llorara por los pecados que yo desenterraba. Ese contrato de silencio era un veneno disfrazado de salvación: renunciar a demandas, borrar archivos,
y un cheque de 50.000 euros a cambio de mi dignidad. Lo leí bajo la luz amarillenta de la lámpara del salón, con Elena acurrucada en el sofá, fingiendo dormir. Su traición con Salazar no era un affaire fugaz. Los emails lo confirmaban, meses de reuniones de trabajo, cenas pagadas por la empresa, y promesas de un piso en Chamberí si yo desaparecía de la E4. ¿Qué vas a hacer?, murmuró ella al amanecer, con voz de quien ya ha elegido bando. La miré. Realmente la miré por primera vez en años. Arrugas prematuras alrededor de los ojos, el peso de secretos que la envejecían. Lo que deba, respondí, y salí a la calle, donde el tráfico de la M30 rugía como una bestia indiferente. Marcos me esperaba en un bar de tetas en la Plaza Mayor, un tugurio con camareras que servían más que cañas. Firma y acaba con esto, me dijo, pero sus ojos decían otra cosa, codicia. No firmé. En cambio, subí el vídeo a un foro oscuro de la Dark Web, con un enlace anónimo a redes sociales. Al mediodía, Twitter o X, como lo llaman ahora, explotó Tech Nova escándalo, con capturas del vídeo viralizándose desde Barcelona hasta Sevilla. Salazar dimitió esa tarde, su rostro ceniciento en una conferencia virtual, balbuceando sobre errores personales. Vargas, el político, se atrincheró en su escaño, negando todo con la pomposidad de un torero herido. Pero la venganza no trae paz, trae tormentas. La policía cibernética llamó a mi puerta esa noche. 2 agentes con chalecos antibalas y órdenes de registro. Filtración de datos sensibles. Señor Ruiz. Elena les abrió, con lágrimas frescas. Y yo supe, ella los había llamado. Por nuestra seguridad, sollozó después, cuando se fueron con mi portátil. Seguridad. La mía se evaporaba como humo. Solo en el balcón, fumando un cigarro que sabía a derrota. Recordé a mi padre, un obrero de la SEAT en Martorell, despedido en los 80 por sindicalismo, que se colgó en el garaje cuando las deudas lo ahogaron. No dejes que te rompan, hijo, me dijo una vez, con manos callosas. Yo lo había roto todo, mi matrimonio, mi carrera, mi cordura. Marcos me envió un mensaje, reúnete conmigo en Toledo. Tengo lo que necesitas para acabar con Vargas. Toledo, la ciudad de las 3 culturas. Me recibió con niebla espesa sobre el Tajo. Elena se quedó en Madrid, para pensar, dijo. Pensar en cómo reconstruir su vida con los restos de la mía. Marcos me esperaba en un convento reconvertido en hostal, con vistas a la catedral gótica que parecía juzgarme. Aquí está. Me dio una USB, grabaciones de Vargas sobornando a jueces locales para encubrir fraudes de Tech Nova. Pero hay un precio, 20% de lo que saques del chantaje. Chantaje. La palabra me repugnó, pero el odio era más dulce. Llamé a Vargas desde un teléfono desechable, sé de los 5 millones. Paga 2 solo publicó. Su voz, ronca por el brandy de la mañana, tembló, eres un error. Ruiz. Te encontraré. Error. Como mi despido, como mi vida. El clímax se gestó en una cena en su mansión de La Moraleja. Yo, disfrazado de camarero gracias a un contacto de Marcos, serví vino envenenado con verdad. Mientras los invitados políticos, empresarios charlaban de golf y yates, proyecté los archivos desde un proyector hackeado. Pantallas en las paredes cobraron vida, emails, transferencias, el video de Salazar y Elena. Gritos, copas volcadas, Vargas palideciendo como un fantasma. Corrí hacia la noche, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pero el Duis llegó en el coche de Marcos, aparcado en las afueras, buen trabajo, socio. Sacó una pistola, no para mí, sino para grabarme confesando el hackeo. Ahora, tú eres el culpable. Yo vendo la historia a la prensa. Mi aliado, mi peón, era el Rey Negro.
Lo desarmé en la lucha. El metal frío contra mi piel. Y huí con la USB, dejando su cuerpo inerte en la cuneta. ¿Muerto? No lo sé. Pero la sangre en mis manos era irreversible. De vuelta a Madrid. Elena me esperaba con maletas. La policía viene por ti. Yo. Lo siento. Huyen juntos. O solos. El odio se volvía espejo, yo era el monstruo que creé. La huida empezó en la A4. Con el sol poniente tiñendo de rojo las viñas de la Mancha como si el paisaje sangrara por mí. Elena iba en el asiento del copiloto, callada, con las uñas clavadas en las palmas hasta dejar medias lunas de sangre. Volvamos, suplicó una vez, cuando pasamos a Aranjuez. Podemos confesar, empezar de cero. Cero. Como nuestra cuenta bancaria, como mi fe en ella. Aceleré, el motor rugiendo como mi furia contenida. Nos detuvimos en un motel cutre cerca de Córdoba. De esos con neones parpadeantes y sábanas que huelen a humo viejo. Allí, bajo la luz mortecina de una bombilla, le conté todo, el hackeo a Marcos, la pistola, la posible muerte. Sus ojos se abrieron como pozos. No de horror, sino de cálculo. ¿Y ahora qué? Javier, eres un asesino. La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Asesino? No, solo un hombre roto buscando justicia. Pero la línea se difuminaba. Al amanecer, encendí la radio, Noticias Nacionales, con mi foto pixelada en pantalla. Javier Ruiz, principal sospechoso en el escándalo Technova. Búsqueda nacional. Vargas había hablado, filtrando mi IP a la Guardia Civil. Elena se levantó, vistiéndose con prisa. Me voy. Salazar me ofreció asilo en su exilio en Marbella. Asilo. Con el hombre que la follaba mientras yo construía su imperio. La abofeteé, el sonido ecoando como un trueno en la habitación. Traicionera, escupí. Ella no lloró, sonrió. Triste. Tú empezaste esto al filtrar los archivos. Yo solo sobreviví. Se fue en un taxi, dejándome con el eco de su perfume y una rabia que me consumía. Solo, conduje hacia el sur, hacia Andalucía, donde Technova tenía su filial en Sevilla. El plan era simple, irrumpir en la oficina central, plantar un virus que borrara todo rastro de corrupción, y desaparecer. Pero el corazón humano no es código, es caos. En Sevilla, el Guadalquivir fluía perezoso bajo el puente de Triana, y yo me perdí en el barrio, entre flamencos y azulejos que contaban historias de pasión y traición. Alquilé una habitación en una pensión, fingiendo ser un turista perdido. Desde allí, contacté a un jeque freelance, un chaval de Málaga llamado Nico, con dreadlocks y ojos de quien ha visto demasiado. Por 5.000, te meto en sus servidores, dijo por Telegram. Pagué con el último dinero de la tarjeta de Elena irónico. No y esperé. Mientras, los sueños me acosaban, Salazar riendo en el yate, Elena gimiendo bajo él, Marcos con la pistola alzada. Despertaba sudando, con el sabor metálico del remordimiento. ¿Valía la pena? La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 eden web me respondía sí. Pero el H símbolo 1 ed 1 y H símbolo 1 e ADN susurraba no. Llamé a mi hermana en Alcalá, la única familia que me quedaba. Javi, estás loco. Vuelve. La poli te busca. Su voz era un bálsamo, pero colgué antes de romperme. El virus se plantó a medianoche, desde un café internet en el Alcázar. Pantallas temblaron en la filial, datos evaporándose como humo. Backups corruptos. Alarmas sonaron en Madrid, y yo corrí hacia el río, el corazón en la garganta. Pero el twist mayor vino en un mensaje de Nico, tu mujer te vendió. Dio tu ubicación a Salazar por inmunidad. Elena. Otra puñalada. La llamé, gritando, ¿por qué? Su respuesta, fría, porque tú destruiste todo. Ahora,
Salva lo tuyo. Huí a Granada, escalando la Sierra Nevada en un coche robado, donde la nieve cubría mis huellas. Allí, en una cabaña abandonada, planeé el golpe final, confrontar a Vargas en su retiro en la Costa del Sol. El odio era mi brújula, pero la soledad, mi cadena. Días de ayuno y reflexión, mirando las estrellas como si Dios me juzgara. Recordé a Lorca, que Elena recitaba, verde que te quiero verde. Verde como la envidia que nos devoró. Bajé a la costa, el mar Mediterráneo azotando como olas de duda. Vargas estaba en un chalet fortificado en Marbella, custodiado por matones. Me infiltré como jardinero, podando rosales que ocultaban cámaras. La confrontación fue en el jardín, bajo olivos centenarios, paga o muero con la verdad. El río, viejo y arrugado, con un puro entre los dedos. Ya perdiste, Ruiz. Tu mujer es mía ahora. Y tu hermana. Un accidente de coche esta mañana. El mundo se detuvo. Mi hermana, muerta. Por mi venganza. El grito que salió de mí fue animal, y ataqué, forcejeando en la tierra húmeda. Lo estrangulé con mis manos, sintiendo su vida escaparse como arena. Cuando terminó, vomité bajo la luna, las cadenas rotas pero el alma hecha trizas. Marbella me escupió de vuelta al mar, un cadáver flotante en un bote robado, con el cuerpo de Vargas envuelto en lona en la bodega. El hedor a sal y podredumbre se mezclaba con el de mi culpa, un cóctel que me ahogaba más que las olas. Navegué hacia el este, hacia Alicante, donde el sol quema mentiras y deja solo huesos. No era venganza ya, era expiación fallida, un ciclo de sangre que yo había iniciado con un clic inocente. Elena me encontró allí, en una playa desierta de Guardamar, 2 días después. Llegó en un coche alquilado, con gafas de sol que no ocultaban las ojeras de quien duerme con demonios. La policía sabe todo, dijo, sentándose en la arena a mi lado. Salazar huyó a Suiza, pero te delató. Tu hermana. Lo siento. Lo siento. Palabras vacías como el mar al amanecer. La miré, buscando el amor que una vez tuvimos, pero solo vi a una extraña, una cómplice en mi caída. ¿Por qué volviste?, pregunté, la voz ronca por la sal y el humo de fogatas improvisadas. Ella se quitó las gafas, revelando ojos hinchados. Porque sin ti, soy nada. Salazar me usó, como a todos. Prometió amor, pero era control. Control. Como mi código, como mi vida antes del leak. Hablamos horas, el sol subiendo como un juez imparcial. Confesó, los affairs empezaron por desesperación, cuando las deudas nos ahogaban y yo estaba siempre ausente en la oficina. Quería salvarnos, dijo. Salvarnos. Ironía cruel. Pero el vacío no se llena con confesiones. Esa noche, en un motel de Benidorm, hicimos el amor por última vez, desesperado, animal, como si pudiéramos borrar los años con piel contra piel. Al amanecer, le di la USB final, pruebas de que Salazar financiaba su huida con fondos robados. Dáselo a la prensa. Limpia tu nombre. Ella lloró, pero asintió. Se fue, y con ella, el último hilo de mi humanidad. Solo, vagué por la Costa Blanca, trabajando de jornalero en campos de naranjos, donde el sol castiga y el silencio obliga a pensar. Los periódicos hablaban de mí como un fantasma, el vengador digital, prófugo en España. Recompensa por mi cabeza, pero nadie me reconocía bajo la barba y el sombrero raído. El remordimiento me visitaba de noches, mi hermana, Marcos, Vargas. Cadáveres en mi conciencia, susurrando asesino. Un día, en un bar de Alicante, vi a Nico, el jeque. Estaba borracho, rodeado de turistas. Ruiz, cabrón, balbuceó al verme. Tu virus funcionó,
Pero Technova resucitó con un nuevo CEO. Limpio. Limpio. Como si la corrupción se lavara con jabón. Lo interrogué, había vendido datos a competidores, enriqueciendo su bolsillo. Otro traidor. Lo dejé ir, pero el odio renació. Más frío, calculado. El clímax final se cernía en Madrid, donde todo empezó. Tomé un tren nocturno, disfrazado de mochilero, y llegué a la capital bajo una nevada temprana que cubría a la Castellana como un sudario. Salazar había regresado, exiliado pero no roto, en una conferencia de reforma empresarial en el IFEMA. Me colé como prensa freelance, con un micrófono improvisado y el corazón latiendo al ritmo de mis pasos. En el podio, él hablaba de ética, de lecciones aprendidas. Me levanté en la cura, señor Salazar. ¿Qué dice de los archivos que destruyeron familias? Silencio. Reconoció mi voz, palideciendo. El auditorio murmuró. Cámaras enfocando. Saqué la pistola de Marcos robada de su coche esa fatídica noche y apreté el gatillo. El disparo fue un trueno, pero la bala falló, rozando su hombro. Caos, gritos. Seguridad abalanzándose. Huí por pasillos laberínticos. Nevada borrando mis huellas. Pero el twist definitivo llegó en una llamada de Elena. Javi, estoy embarazada. Tuyo. De aquella noche en Benidorm. Vida en medio de muerte. El hijo que nunca tuvimos. Ahora real. Atándome a un futuro que no merecía. La nieve de Madrid se convirtió en mi aliada y mi verdugo, cubriendo las aceras como un velo de olvido mientras corría hacia Atocha. El disparo fallido era un regalo envenenado, hería a Salazar lo suficiente para que su imperio se desangrara en juicios. Pero no lo maté, dejando que viviera con la cicatriz como yo con las mías. La policía acordonó el IFEMA, helicópteros zumbando como avispas enfurecidas. Pero yo me perdí en el metro, cambiando líneas hasta emerger en las afueras, en un piso franco que Nico me había prometido por un precio. Siempre un precio. Elena me esperaba allí, en un cuchitril de Carabanchel con paredes agrietadas y olor a humedad. Su vientre aún no abultaba, pero su mano sobre él era un juramento silencioso. Lo vi en las noticias, dijo, abrazándome con fuerza que olía a jazmín y miedo. Pensé que te habían cogido. Cogido. Como un pez en la red que yo mismo tejí. Nos sentamos en el suelo, compartiendo un bocadillo rancio, y por primera vez en meses, hablamos sin mentiras. De nuestro hijo perdido en las clínicas. De cómo Technova nos robó no solo el trabajo, sino el sueño americano-español, estabilidad, familia, honor. Pero las cadenas de la venganza no se rompen fácil. Al día siguiente, un sobre bajo la puerta, fotos de Elena saliendo de una comisaría, interrogada por complicidad. Firma la confesión o el niño nace en prisión. Decía la nota, firmada por un Vargas fantasma o su heredero. El pánico nos invadió como una fiebre. Huimos a la sierra de Guadarrama, a una cabaña de mi infancia, donde el viento aullaba secretos entre pinos. Allí, bajo estrellas que parecían indiferentes, Elena rompió: te odio por arrastrarme a esto, pero te amo por no rendirte. Amor-odio, la moneda de nuestra moneda. Los días se volvieron semanas de espera tensa. La prensa devoraba el escándalo, Technova quebrada, Salazar en la cárcel por fraude, Vargas expuesto en un suicidio escenificado que olía a encubrimiento. Mi nombre, legendario y maldito, circulaba en podcasts y foros, el vengador que pagó con todo. Marcos, vivo pero paralizado por el forcejeo, testificó contra mí desde una silla de ruedas, vendiendo su alma por reducción de pena. Traidores hasta el final. El parto llegó prematuro, en una tormenta de febrero que azotaba la sierra como un látigo divino. Elena gritó en la cabaña, yo sosteniendo su mano con la torpeza de un hombre que solo sabe de códigos, no de vida.
El niño un varón. Con mis ojos y su nariz lloró al mundo en una manta raída. Y en ese llanto hay redención. Lo llamamos Adrián, por mi padre, el que no se rindió hasta el fin. Pero las consecuencias son ecos interminables. La Guardia Civil nos encontró una semana después, alertados por un dron que sobrevolaba la nieve. Elena, con el bebé en brazos, se entregó voluntariamente, él empezó, pero yo acabé. Inmunidad por testimonio. Me llevaron esposado a Soto del Real, una fortaleza de hormigón donde el tiempo se mide en rutinas grises. En la celda, solo con mis pensamientos, el remordimiento floreció, destruí imperios, pero perdí mi reino. Años después, en libertad condicional por buen comportamiento, visité a Elena en Toledo. Adrián, un chaval de 10 con dreadlocks heredados de quién sabe, me miró con curiosidad, no rencor. Papá, ¿por qué hiciste eso? Le conté una versión suavizada, un hombre luchando por justicia, que pagó caro. Ella, a mi lado, sonrió triste, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Madrid había cambiado, Technova era historia, reemplazada por startups éticas que citaban mi caso como advertencia. Salazar murió en prisión, solo, como yo una vez estuve. El ciclo se cerraba, no con explosiones, sino con susurros de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. Caminamos por el Tajo, familia rota pero unida, y en el agua vi mi reflejo, no héroe, no villano, solo humano. Dañado, pero vivo. La medianoche ya no traía archivos, sino sueños de paz frágil. Y en esa paz, encontré el verdadero twist, la venganza no era el fin, sino el puente a un nuevo comienzo. Quemado, sí, pero renaciendo de las cenizas. Total aproximado, 5.910 palabras.